Banco una banda, así se llama este espacio. Bienvenidos, bienvenidas. Hablamos un poco de la vida, pero sobre todo de tecnología, finanzas, innovación. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Alberto Chabb. Tiene 98 años, es psicoanalista y es co-creador de 90 y Contando, un espacio para gente de más de 90 que se volvió furor en las redes. Todo empezó con un TikTok, se lo vamos a preguntar a él. Alberto, bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Cómo empezó un poco esto de 90 y Contando? Mira, empezó hace muchos años, pero se concretó el año pasado. Hace muchos años porque como psicoanalista últimamente tenía una sensación de asimetría entre el paciente y analista, porque el paciente cuenta, pero el analista me dice, sí, yo también. No, la ortodoxia lo impide eso. Es como no quería que me echen de la internacional, entonces respetaba esa ortodoxia. Pero bueno, armé este grupo como para compartir. No soy psicoanalista, sino solamente coordinador del grupo. Tu nieta, entiendo, te grabó un video, eso se subió a TikTok. De hecho, me apareció, el algoritmo lo esparció por todos lados. Increíble, increíble. Y te llegaron, me imagino, miles de mensajes. Miles. Choqueado, en 24, 48 horas tenía miles de correos. Y yo no lo podía creer que pedí que preguntaran, porque me asusté, claro. que preguntaran en internet, en el chat, inclusive GPT, para basarme en algo. ¿Quién había hecho en otro lado un grupo de nonagenarios, de entre 93 y 98 tenemos, para basarme en algo, porque el psicoanálisis no es eso, ¿no? Y bueno, y el chat contestó que no, que era una situación totalmente nueva, que bueno, tuve que empezar a crear, no recrear, sino crear una situación de conversación con los demás, que todos sabemos de qué estamos hablando. Claro. No es, vos, Jason, me podés preguntar algo que no sabés. Pero si estuvieras en el grupo, lo que conversamos en el grupo, los juegos infantiles o las cosas que ya no existen, las tareas que ya no existen o los objetos que ya no existen, el teléfono negro o el calentador Primus a queroseno o el colchonero que venía a cardar la lana de los colchones, ya no existe más eso. Así muchas cosas, ¿no? Y se juntan cada 15 días. Sí. Es un grupo y se llevan diferentes temas. ¿Cuánto hay de recordar cosas y cuánto hay de compartir temas actuales, digo, de que suceden, que les suceden ahora? Mira, Jason, al principio compartimos situaciones infantiles, como te digo, qué bebidas, la vidú o el naranjino, eso que no existía. Pero bueno, eso después se fue agotando y empezamos a hablar de las situaciones que a uno le habían impactado mucho, cada uno contaba lo suyo y opina sobre los demás. Hay una cosa que yo impuse como coordinador. Siendo 11 personas, generalmente se hacen dos grupos. Pero entonces yo dije, no, dos grupos no. Acá cuando uno habla, los demás escuchan, después preguntan o lo que fuera, o hablan de lo propio, o le preguntan a la persona que relató algún episodio. Episodios que de alguna manera sentimos que nos cambiaron la vida, que a veces pueden ser una cosa mínima, no tienen por qué ser quién sabe qué cosa, sino el hecho de hacerse, qué sé yo, la rata en la escuela. Y eso también a uno le impactó. Claro, este era mi mejor amigo, una cosa así. Pero después fuimos profundizando temas. Ahora estamos hablando ya 2 veces, 2 reuniones de lo que es la amistad. Si la amistad puede ser entre hombre y mujer, si tiene que ser, durar mucho o no, cómo se convierte una persona en su mejor amigo, temas así, y cada uno dice lo que le parece y aporta a eso. Para vos, Alberto, ¿qué es la amistad? Mira, la amistad es cuando una puede estar seguro de que le puede pedir al otro, mira, a las 3 de la mañana no me siento bien, y el otro larga todo y te viene a ver. O uno también hace lo mismo.
o está lloviendo y no tenés un remis para ir a Ezeiza, pero la otra persona se levanta o suspende algo y te lleva a Ezeiza. Eso es verdaderamente una cosa. Por supuesto, hablamos de cosas profundas también, de lo que a uno le pasa en el matrimonio, con los hijos, con el entorno, con la familia. Hablamos de todo eso. ¿Y qué tan importante, digo, es el hecho de compartir con otra persona? Que el otro entienda lo que a uno le está pasando. Porque nosotros se lo podemos decir a una persona joven. A vos, por ejemplo, no te estoy desmereciendo, pero has vivido de otra manera. Pero el que es igual, el que vivió en ese momento, el que jugó a la pelota en la calle, como yo, jugábamos a la pelota, no en la vereda, en la calle, porque pasaba un coche de vez en cuando, entiende de qué le estoy diciendo, de qué estamos hablando, o cuando yo llegué al país, yo no soy argentino, soy cubano. Mirá. Yo llegué de 5 años acá y fui a vivir a San Telmo y era un barrio no de nivel como tiene ahora, sino un barrio de obreros, de obreros portuarios y de conventillos, ¿no? Bueno, entonces yo viví esa época y para mí era normal, absolutamente, hablar en lunfardo. Yo conozco muy bien el idioma lunfardo. ¿Cómo hace con esto? Con los cambios que fueron sucediendo a lo largo del tiempo, digo, ¿le gusta que le digan, no, bueno, Alberto, esto ya no se dice más, esto, ¿cómo se lleva con eso? O se dice, bueno, a mi época se decía y ya está. Jason, ¿podés tutearme? Así no me siento tan viejo. Bueno. Así que, mira, uno tiene que obligarse a los cambios. Vos no podés pedir ahora un teléfono negro para hablar con el Uruguay y hacer disco o ir a la central telefónica, esperar 2 o 3 horas para hablar con Montevideo. Nosotros tenemos que aceptar, ahora existe esto que tenés en la mano, un celular, y que nos permite una comunicación. Esto mismo que estamos haciendo ahora, yo no sé si está una persona, probablemente sean centenares o miles o docenas de miles que están escuchando esto, no lo puedo saber, pero no podemos negar que eso existe, como no podemos negar que existe el chat GPT, yo lo uso muchísimo para consultar cosas, después si querés te cuento algún episodio. ¿Para qué usa el chat GPT, Alberto, por ejemplo? Bueno, te cuento un episodio. Yo escribí hace alrededor de 20 años un trabajo y se lo mandó a la editorial, que era la que me editaba los libros, sobre el concepto de comunicación del bebé intrauterino con la madre, o sea, la relación que hay en ese sentido. Y en ese momento, hace 20 años, la editorial me lo rechazó porque no había constancia de que eso existiera. Ahora, hace muy poco tiempo, consulté al chat y me tiró 25 o 30 trabajos de neurocientíficos que están estudiando eso y demostraron que el bebé intrauterinamente reacciona frente a situaciones de la madre, la tristeza, una caída o hasta escucha situaciones exteriores y después reconoce consciente o inconscientemente todo eso. ¿Y quién? No sé si fui claro. Sí, clarísimo. ¿Y quién lo ayuda a mostrarle qué es ChatGPT, a enseñarle al principio cómo se utiliza? ¿Lo hace usted solo? ¿Lo haces vos solo? Tengo un profesor de computación todos los Muy viernes. Es genial porque voy anotando las preguntas y cuando viene él, los viernes le pregunto, Luis, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Me va indicando. Y algunas cosas las investigo yo. Bueno, a ver, ¿cómo es que es esto de tal o cual manera? ¿Cómo, por ejemplo, vos sabés lo que es el prompt, es la pregunta. Antes yo preguntaba una cosa, bueno, tengo sed, ¿qué tengo que tomar? Agua. ¿Y dónde consigo el agua? Tal cosa. No, ahora no. Pregunto, si yo tengo sed, ¿dónde tengo que ir a tomar el agua? ¿Y cómo es el vaso? ¿Y cuánto? Entonces se hace todo una pregunta general, porque si no, en un momento determinado el chat
revela. Exacto, para, si alguien no sabe, el prompt es la instrucción que uno le da a ChatGPT o al programa que sea de inteligencia artificial. Claro. ¿Y estas clases de computación, dónde anota todo o se lo acuerda? ¿O tiene un cuaderno, digo? No, como estamos frente a mi computadora, él me hace practicar eso. Practica ahí y se lo termina acordando. Así que no. Más aún, si quiero agregar algo a lo que te decía recién del libro, yo también le pedí, le mandé el trabajo al chat y le dije que me lo dividiera en capítulos. Yo casi me caigo. Me trajo en 10 segundos todos los capítulos que tenía que tener divididos de una manera que ni yo mismo lo podría hacer así, si no lo estudio durante muchísimo tiempo. Ojo, no estoy haciendo la calificación del chat, que es fantástica, sino bueno, cada uno lo usa o no como puede, ¿no? Y en esto de actualizarse, de ayornarse, el mundo de las finanzas también ha cambiado. Me imagino que cuando usted era joven a cómo es pagar ahora en un supermercado o donde sea. ¿Cómo fue ese traspaso por los diferentes momentos? Mira, lo primero fue la tarjeta, que era relativamente fácil, pero ahora... Que con el papel de carbonilla, ¿no? Que había que pasarle. Eso, hasta ahí sí, creo que llegué alguna vez. Pero creo, te puedo hacer una crítica. Sí, ustedes claro. no nos tratan muy bien, aunque el Banco Santander sí, porque muchas veces veo personas de edad frente al cajero automático mirando y no saben qué botón tocar, cómo hacer, cómo no hacer. Yo creo que eso lo tienen que contemplar, como poner una oficina especial. Quien tenga dificultad que pase a una habitación, a una oficina. Bueno, esto se hace así, de la otra manera. Realmente a los ancianos no nos tratan muy bien. Vos compras un objeto cualquiera, una radio, un televisor, y vas a leer el manual de instrucciones y está letra 5, no lo podés leer. O te dice, apriete el Enter. Sí, pero acá hay 5 botones, ¿cuál es el Enter? Ese no nos tiene muy en cuenta, es como si nosotros ya pasamos, bueno, muy bien, vos ya lo bebiste, ahora tenés que estar en otra cosa. Eso debiera cambiar, exactamente, tener más consideración con nosotros. O cuando entras a un negocio te dices, hola abuelo, yo no soy tu abuelo, me tenés que decir, hola señor, ¿en qué le puedo ser útil? Porque bueno, nosotros tenemos que aceptar los aspectos de modernidad que hay, pero también ustedes los jóvenes tienen que aceptar que nosotros tenemos una lentitud, una cosa de otra manera. Volviendo a esto, ¿cómo fue la actualización en cuanto a las diferentes formas de pago, por ejemplo? ¿Fue difícil, fue fácil, enseguida se acostumbró, paga con el celular? Sí, lo hago cada vez más con el celular, primero con la tarjeta y ahora con el celular, que hay diversos modos de pagar, ¿no? Es decir, que uno muestra y bueno, uno se va acostumbrando a hacerlo de esa manera y por ahí uno se olvida de llevar dinero en el bolsillo, porque ahora ya casi no hace falta, ¿no? Hasta el remis o el taxi se paga con el celular, sí. ¿Y en tu vida las finanzas jugaron un rol importante? ¿Era algo que te preocupaba, algo que tenías en tu agenda de interés? Mira, Jason, si tenés hasta las 12 de la noche, te cuento. Pero tenemos hasta el tiempo que quieras. Mira, yo te decía hace un rato que emigré al país teniendo 5 años. Yo soy cubano, no argentino. Yo llegué en el año 1932, te sonará, o a los que vean este video se van a acordar, que en el año 1930 fue la circunstancia mundial más penosa, la crisis mundial más importante de todos los tiempos. Y yo llegué en ese momento con mi hermano y mis 2 padres desde Cuba al país. La miseria era total, absoluta, porque mi papá no conseguía trabajo y yo tuve que salir a trabajar, aunque no lo creas, a los 5 años. ¿Qué quiere decir trabajar? Mi papá consiguió una serie de chucherías como
horquillas, elásticos, carreteles, peinetas, y salía a la feria a vender. Y ese peso que ganaba servía para que comiéramos los 4, porque mi papá no conseguía trabajo. Se pedía un albañil y 2 días antes ya había cola esperando para tomar ese puesto. Eso te debe resultar casi ciencia ficción, pero era así realmente, ¿no? Entonces teníamos en San Telmo un barrio pobre, éramos los más pobres de los pobres. Pero bueno, después fui saliendo y bueno, pude estudiar medicina y bueno, me recibí en el tiempo adecuado, entre 1950 y me recibí en el 57, trabajando, lo cual es muy difícil en medicina, porque hay muchos trabajos prácticos. Entonces no, pero bueno, trabajé de diversas cosas, de visitador médico, inclusive de, abro y cierro comillas, médico de a bordo, no siendo médico, porque encargado de sanidad, y bueno, estudiaba en los viajes que duraban 3, 4, 5 meses, y cuando el barco llegaba a Buenos Aires me desembarcaba, quiere decir que perdía, desembarcarse es perder un viaje, y daba exámenes libres. Mira, y con este trabajo de médico a bordo ha conocido muchos lugares del mundo. Sí, sí. Viajábamos básicamente al Caribe, al sur y al Caribe viajábamos, porque eran barcos cargueros, no eran barcos pasajeros. Claro. Así que, sí. Dentro de esas historias que podemos... La bitácora de viaje la dejamos para la próxima. Dale. Pero esto de trabajar, estudiar, tener una carrera universitaria con una infancia donde tenías que trabajar a los 5 años, digo, ¿el dinero era algo que te preocupaba? ¿Era algo que no tenías en tema? La incertidumbre de vivir en Argentina, a veces que no sabes qué va a pasar pasado mañana. Tal vez en la pregunta está implícito si yo sufrí eso. No, yo lo recuerdo como algo natural y lógico, levantarme a la mañana, ir a la feria a vender y ir al turno tarde en la escuela Guillermo Rawson en San Telmo, famosa escuela Guillermo Rawson. Y bueno, era lo que había que hacer. Así que hay una cosa muy importante, me parece, que no teníamos televisión. Obviamente ni radio había, en el barrio había uno solo que tenía una radio que juntaba 40 o 50 personas los fines de semana para escuchar los partidos o las carreras de coches, y esa era la diversión porque no había mucho más. Y yo a los 5 años sabía perfectamente leer y escribir. ¿Por qué?, preguntarás. Porque mi padre, judío sefaradí de Damasco, era un miembro importante de la comunidad sefaradí. Y digamos, no es la teoría, la práctica es que los judíos tenían que saber y escribir muy tempranamente. Y entonces mi papá, que había hecho su iniciación en Damasco, hablaba muy bien francés y nos enseñaba mucho a leer en francés. Y yo perfectamente sabía, cuando llegué al país, sabía leer y escribir perfectamente. Tanto es así que la maestra de primero inferior, que ya no existe, me decía que era un chico molesto, porque mientras los demás hacían palotes, yo me aburría. Entonces me llevaba pedacitos de diarios y los leía y desatendía. Entonces me mandaba a la dirección. Eras inquieto. Inquieto, aburrido, porque los demás estaban en una etapa anterior y yo... Y después en la universidad, ¿cómo te fue? Digo, ¿era habitual ir a la universidad en ese momento, en tu entorno? ¿Fuiste el primer universitario? No. Nosotros éramos alrededor de 1000. Y yo estuve en muchas comisiones y solamente conseguí intimar con 2 personas que trabajaban, porque no se puede trabajar en medicina. Hay que estar en el hospital Subizarreta y simultáneamente en el Alvear o en otro,
Y bueno, y no se puede, pero yo daba exámenes libres, lo cual es muy difícil, pero bueno, lo hice de esa manera, ¿no? ¿Y qué consejo le darías, pensando en esto de en las finanzas, a tu yo más joven? Digo, si tuvieses que ver en retrospectiva, ¿no? Al Alberto de esos años donde empieza ya a trabajar, ya terminó la universidad, Mirá, forma su familia. yo te voy a contar algo. Sí, voy a convertir tu pregunta en si yo me arrepiento de algo. Y sí me arrepiento. ¿De qué me arrepiento? De que cuando empecé a trabajar como médico trabajaba 10 horas por día de psicoanalista. Y entonces llegaba a casa cuando mis hijos ya estaban durmiendo y no les podía contar un cuento para que se durmieran o llevarlos a la plaza o ir a hablar con la maestra para ver cómo estaban. Y de eso me arrepiento mucho. Está bien que yo le di, a raíz probablemente de una infancia carenciada, le di todas las comodidades. Íbamos con frecuencia a Europa, viajábamos muy bien, teníamos muy buenas vacaciones, teníamos buenos coches, personal doméstico, pero no tenían padre. Y eso yo lo hablé con mis hijos muchas veces y digo, ustedes no cometan ese error. Realmente renuncien a determinado tipo de cosas, de comodidad cotidiana, pero estén más. Amacarlos en la plaza, supongamos. Y eso tenía que ver con la organización que es familiar, digo, su pareja era la que se quedaba en la casa y usted tenía que trabajar. ¿Ustedes quiénes? Yo. Bueno, ustedes sí. Sí. Sí, por suerte mi esposa Silvia, yo soy viudo, se ocupó muy bien de los 3 hijos, la admiro y siempre que hablamos, inclusive cuando es su presunto cumpleaños, nos reunimos, meditamos, todos somos meditadores, mis hijos y yo, y la recordamos con muchísimo afecto porque fue una madre excepcional y fuera de serie. No así el padre, pero bueno, al hablarle a ellos y transmitirles esto, este pesar mío, también les estoy dando un modelo para que ellos lo apliquen a sus hijos. Y si tuvieses que identificar los 3 grandes temas de la vida, ¿cuáles crees que son? Mira, quizá no solamente ahora lo económico y privilegiar lo afectivo, sino tener relaciones humanas muy constantes a todas las edades, en la escuela primaria, en la adolescencia, en la adultez y ahora en el grupo que estoy haciendo, te contaba hace un rato, de nonagenarios, donde cada uno que cuenta algo nos conmueve. Es decir, las neuronas que estaban desconectadas, a lo mejor alguien habla de una determinada situación y, claro, sí, yo ahora me acuerdo cuando iba a ver las películas de Tarzán o lo que fuera, o me pasó tal cosa con mi amigo hasta que él me hizo una trastada. Y todo eso nos repercute, lo hayan vivido o no lo hayan vivido, nos repercute para reconectar neuronas, sinapsis se llaman, y eso creo que nos hace tener una mente mucho más dinámica. Te cuento algo, fin de año hicimos una primera reunión con los familiares de los miembros y vinieron muchos familiares y demás, la única vez, ni antes ni después hicimos nada. Y una chica me abrazó y casi llorando me dijo, Alberto, ¿cómo te agradezco? Mi papá era una persona solitaria, de soledad, no de estar solo, de soledad, y ahora es otra persona. Viene, nos cuenta, y nosotros también le podemos preguntar qué hablan en el grupo, porque total lo que se habla en el grupo no es secreto. Si hay alguna cosa privada, no. Pero bueno, la comunicación entre nosotros cambió. Entonces, curiosamente, sin pretenderlo yo, el grupo se convirtió en terapéutico. Terapéutico para los integrantes y terapéutico para mí también.
porque yo ahora pienso de otra manera que hace un año y pocos meses que comenzó el grupo. Entonces, como uno de los grandes temas de la vida, la amistad, las relaciones interpersonales. ¿Qué otro tema nota que nos atraviesa o que atraviesa al grupo? Tener un proyecto. ¿Qué es tener un proyecto? No hacer un puente o un edificio, sino escribir ese cuento que nunca escribiste, repasar o releer esas lecturas que hiciste que ya no existen, de Dostoyevsky o de Gorky o de los franceses. Y pero yo pensaba así cuando lo leí hace 70, 80 años. Pero mira vos, qué distinto que era. Y bueno, eso también es una cosa muy importante, rescatar un pasado, pero actualizarlo. ¿Cómo pienso ahora que era antes? Hace poco yo agarré una Biblia que hacía 40 o 50 años que no la agarraba, y ves que tenía anotaciones en la Biblia. Así que leía la Biblia. Yo ni me acordaba que había leído la Biblia, así que no soy religioso, pero bueno. Sí. Lo que Viktor Frankl llama el sentido, ¿no? Buscar el sentido a la vida, ¿no? Con esto mediante el proyecto. Entonces tenemos la amistad, las relaciones interpersonales, buscar un proyecto, tener un objetivo. ¿Y cuál sería el tercer gran tema, crees? Venir al grupo. Venir al grupo, porque lo que yo quisiera es difundir esto, porque te digo, me han mandado correo de toda Latinoamérica y hasta de Canadá, que quieren replicar eso que hacemos acá. Desgraciadamente eso necesita una organización que todavía no tenemos. Entonces quisiera poder transmitir todo esto y vamos a ver si lo podemos hacer de ahora en más para poder, cada uno con sus características. Hace poco estuvimos con Guadalupe en México, en Puebla, y tuve que dar una charla ante, creo que eran 3.000 o 4.000 personas. Y cuando planteé esto de la necesidad de transmitir para que hagan los mexicanos, se levantaron y aplaudieron de pie. Así. Bueno, pero todavía no lo hemos podido hacer. Ya va a venir, me parece. Sí, creo que sí. Ese momento. Recién nos contabas que... Cuando sea grande. Recién nos contabas que tenés un vínculo fluido, tenés profesor de tecnología o de computación, hablás con ChatGPT, usás el celular para pagar. ¿Cómo te llevas con estar atento a estos a veces intentos de estafa a través de métodos tecnológicos? ¿Estás atento? Muy atento. Recién venía en el remis contándole al remisero que hará 15, 20 días sonó mi teléfono, mi celular, no sé cómo lo consiguieron, a las 3 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana. Y una chica dice, ay, me secuestraron. Y yo le pregunto, ¿quién sos, Isabel? No tengo ninguna hija, Isabel. Y me dice, sí, papá, soy Isabel. Mira, lamentablemente no tengo más que $1 millón y no puedo... Bueno, y me insultaron y cortaron, por supuesto. Bueno, ya sé que ese tipo de cosas suceden, ¿no? Pero bueno. ¿Y en el ámbito digital te ha pasado? ¿Has dudado de algo? ¿Viste que la limosna es buena? ¿Te ofrecen algo? ¿Te llega un correo electrónico, algo extraño? Yo tengo la precaución de que si no conozco ese número, delete. No, ni lo atiendo directamente. ¿Mensajes de WhatsApp que por ahí te llegan? ¿Tenés ahí? No, correos. No, el correo, porque obviamente en las redes sale mi correo y mucha gente me puede llamar, pero si no hay un dato específico, soy fulana de tal, de Chile o lo que fuera, con tal, me dejas su número o lo que fuera, no lo hago. ¿Y en las conversaciones de los jueves del grupo ha salido este tema de actualización tecnológica, de ser precavidos? Sí. Algunos más, algunos menos, pero tenemos conciencia de que esto nos puede ocurrir y bueno, siempre cada uno...
hace poco vino una persona que nos habló de tecnología en términos muy sencillos, otra persona nos habló de arte, un tercero nos hizo juegos de ingenio. Una primera hora viene esa persona, nos habla y después la segunda hora hablamos de todo eso. Porque aparte, digo, volviendo a esto de las estafas, no es algo nuevo. Han ido cambiando a lo largo de los años. Sabemos. Nosotros tenemos que aprender porque cada vez los ladrones son más sofisticados. Así que por ahí te dicen, sí, yo leí su trabajo de tal o cual cosa, sí, está en un trabajo. Pero sabemos que no es así. Y Alberto, ¿qué le gustaría que suceda? Recién me hablaba de tener un proyecto. ¿Qué se imagina para el futuro? ¿En el país o en el mundo? O para usted, para su vida. Mira, yo tengo ahora en este momento casi como un rol de esto de difundir la relación, el vínculo entre gente adulta, nonagenaria, o también podría ser de gente más joven. Pero entiendo que aunque haya relación intergeneracional, es mucho más difícil. Sería mucho mejor si se hace de las mismas edades aproximadamente, para que se sepa de qué están hablando, pues si no hay que explicar. Y me gustaría que la gente mayor, como nosotros, se las trate muy bien, inclusive en la jubilación, porque hay gente, todos lo sabemos, no voy a decir ninguna genialidad, cuando hay gente que a mediados de mes ya dice, bueno, a ver, ¿compro comida o compro medicación? Así que eso es muy lamentable, muy doloroso es eso. Y en estos años, digo, vivir en la Argentina también es una ruleta de emociones, de situaciones. Cuando habla con alguien joven, usted lo vivió así, no, ¿cómo manejamos? Lo digo, estoy haciendo catarsis ahora, ya que es psicoanalista, lo voy a usar para... Digo, ¿cómo uno maneja a veces la frustración? ¿Cómo uno puede manejar la incertidumbre de no saber qué va a pasar pasado mañana? ¿Cómo lo llevaste vos, digo, el habitar en la Argentina? Sí, claro, muy distinto. Una cosa como lo que tuve que hacer yo para llegar a esto, y otra cosa es la situación actual en que yo leo los diarios o escucho que el empleo es una cosa precaria, porque puede venir algo que el chat te sustituya o que otro sustituya porque sabe algo mejor o porque está investigando algo. Y bueno, sé que es muy inestable para la gente joven. Y bueno, tiene que acostumbrarse a eso. Yo no le puedo dar una noción de qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, tiene que estar muy, muy dinámicamente, como dicen los franceses, a la page. Muy disponible a la actualización. Sí, sí, sí. Bien, Alberto, tenemos un juego que es muy sencillo. Hay 3 opciones. Yo le voy a leer una frase y usted tiene que decir si no banca nada. El programa se llama Banco una banda. Dale. No banco nada, no a favor, banco, pero hasta ahí, más o menos, o banco una banda, está bien. Primera frase. Las estafas son más difíciles de detectar hoy que hace 20 años. Yo lo que banco es que antes era un modelo muy elemental y ahora es mucho más sofisticado. Así que hay que tener una velocidad muy grande para darse cuenta. Bien. Siempre confío en mi banco antes que en un mensaje que me llega de manera digital que no solicité. No, obviamente, banco al banco, porque se nota que viene con características muy definidas, que viene de un banco y que no viene de alguien que quiere imitar al banco, a veces modificando una letra del título o algo así. Uno tiene que estar muy despierto con esto. La vejez es incompatible con la tecnología financiera moderna. No, no lo es. No lo es si hay una colaboración de la gente joven que nos explica en términos sencillos qué es lo que hay que hacer, cuál es el botón que hay que apretar para hacer tal o cual cosa. Compartir historias puede ayudarnos a entender mejor la vida
Y también el dinero, dice. Totalmente, banco eso. Sí, por supuesto nosotros podemos aportar algo que ustedes no piensan porque ni siquiera saben que existe, pero también ustedes con la velocidad que tienen ahora nos tienen que estar instruyendo constantemente para que tengamos la posibilidad de darnos cuenta de algo, porque es tan actual, tan moderno, tan distinto que nos quedamos pensando, ¿será? ¿No será? Bueno, la mejor es cuando uno no lo conoce rechazarlo, pero si no, pero los bancos, el banco se tiene que esmerar también en informarnos de una manera sencilla para que lo podamos entender. Y ya para terminar, si le tiene que dejar un mensaje a alguien más joven, ¿qué le gustaría decirle? Bueno, que trabajen muy intensamente, pero que no descuiden los vínculos, especialmente no el vínculo de salir de noche solamente a bailar o a tomar una copa, sino el vínculo afectivo, que uno pueda contar con alguien que si uno necesita que lo lleven a Ezeiza una noche de lluvia, el otro se levante y lo lleve a uno o uno lo lleve al otro. ¿Y qué le diría a alguien más 90 que eventualmente está mirando? A alguien más 90 que no pierdan para nada, si me reitero, discúlpame, el vínculo que estamos teniendo nosotros, ahora que somos muy amigos y que nos podemos llamar, a lo mejor somos los únicos que llamamos al otro en el cumpleaños, o porque se casó la hija, o porque tuvo un bisnieto, no un nieto, y entonces que no pierdan ese tipo de vínculos. Bien, gracias Alberto por compartir tu historia, un placer haber conversado. Nos pueden contar ustedes también cómo llevan todo esto, si nos quieren dejar alguna pregunta, incluso en los comentarios, darle like, compartir esta conversación, incluso si les gustó. Nosotros nos vemos en el próximo episodio de Banco Una Banda.